honra y alabanza, Señor, porque dice tu palabra que tú vives, aleluya. Bueno, Dios le bendiga, mis amados hermanos, aleluya. Estamos contentos con este tiempo de oración para nuestro Dios, amén. De tiempo de oración, tiempo de estudio, tiempo de compartir los hermanos juntos allí en los hogares. Estamos aquí en la casa de Dios, en el 132 de la Parker Street. Y tenemos un tiempo especial, un tiempo de estudios, aleluya. Adoramos a nuestro Cristo, amén. Queremos comenzar orando y pidiéndole al Señor que bendiga nuestros hogares, que bendiga nuestra familia, que bendiga a nuestros vecinos, que bendiga nuestra ciudad, aleluya. Señor, venimos delante de ti en esta hora dándote gracias, Señor, porque tú eres poderoso, porque tú habitas en medio de un pueblo que te alaba. Señor, venimos adorándote a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Mira lo que va a acontecer en este servicio. Te pido que la palabra tuya sea ministrando nuestros corazones, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Te pedimos por nuestras familias, Señor, que tú las cuides, que las guardes, Señor. Si hay alguna que está enfermo, Señor, que pongas tu mano de sanidad, que obres milagros, Señor. Que la gloria tuya sea vista, Señor, en medio de tus hijos, Señor. Te pedimos por la provisión también de cada familia, Señor, por las finanzas de cada familia. Que tú los bendiga, que los prospere, que la gracia tuya sea sobre ellos, Señor. Te pedimos, Señor, por cada hogar, Señor, donde están tus hijos, Señor. Tu palabra dice que tú bendices tu pueblo, que tú bendices tus hijos, Señor. Te pido la bendición, Señor, para cada hogar, para cada familia, Señor. Te pedimos también por esta ciudad de Loren, Señor, que tú la bendigas, Señor. Que cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de maldad sea destruido, Señor. Que la presencia tuya inunde todo este lugar, Señor. Señor, mira los que están ahí a través de la internet. Te pido que los bendiga, Señor, que les ayude. Que la gracia tuya sea sobre sus hogares, sobre su familia, Señor. Bendice los jóvenes, los niños, Señor, las familias, Señor. Cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Derrama tu gloria, Señor, de manera especial. Derrama tu gloria, Señor, aleluya. Te alabamos y te bendecimos, aleluya. Te damos toda la gloria y toda la alabanza, aleluya. Qué lindo es poder estar aquí en la casa de Dios, mis hermanos, compartiendo, como dice la Escritura, los hermanos en armonía, aleluya, sabiendo que venimos a la casa de Dios y escuchamos la palabra de Dios, porque dice la Biblia que ellas son las que dan vida a nuestra alma, aleluya. Quiero invitarte allí en su hogar, con su familia, a que usted busque allí en el Sermón del Monte, Mateo 5, aleluya. Vamos a tener la palabra de Dios en Mateo 5, gloria sea el nombre del Señor. Mateo 5, el sermón de la bienaventuranza. Y quisiera leer esta palabra, aleluya. Le damos gloria a Dios. Jesús tiene muchas cosas que enseñarnos y aquí tenemos una de ellas, aleluya. Es el sermón del monte, el sermón de la bienaventuranza, aleluya. Algunas personas dicen que esto es lo más importante en la vida del cristiano, aleluya. Y ciertamente es así, aleluya. Dice la palabra de Dios en Mateo 5 para comenzar este servicio, aleluya. Dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Está hablando de Jesús. Y dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados
los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Aleluya. El sermón de la bienaventuranza. Aleluya. Bienaventurado los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos que tú consuele al que está abatido, Señor. Te pedimos que tú guíes los pasos, Señor, de aquellos que tienen que tomar decisiones, oh Dios. Te pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo inunde cada vida y cada corazón, Señor. Señor, que los que están en tristeza sean alegrados, Señor. Que los que están enfermos, Señor, sean sanados, Señor. Que los que tienen escaseces, Señor, tú les suplas, Señor, y bendiga sus vidas y les prosperes de una manera especial. Que aquellos que, Señor, están enfermos, Señor, en sus hogares, trae sanidad para ellos. Trae la bendición, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé tú obrando, Señor, sé tú supliendo, como dice tu palabra, Señor. Que tú seas medicina para sus huesos, Señor. Medicina para su alma. Medicina para su espíritu, Señor Jesús. Señor, te pido que tú pongas paz en medio, Señor, de tormentas, Señor. Que en medio de aflicciones, Señor, tú traigas sanidad y traigas bálsamo. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, espíritu de alegría, toque los corazones, Señor. Que la sanidad, oh Dios, llegue a cada vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice cada hogar y cada familia. Te lo pedimos y te damos las gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Qué lindo es el Señor, aleluya. Tenemos este tiempo de estudio y voy a pedir a mi esposa, aleluya, que ella va a pasar con el estudio de la palabra de Dios y nos vamos a gozar, hermano, porque el Señor es poderoso, aleluya. Estamos ya preparados para estudiar y para tomar notas y para guiarnos por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo use nuestros labios y use nuestras vidas. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Por favor, aleluya. Le damos gloria a Dios. Gócese y alégrese con el estudio de esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria, gloria es el Señor, y poderoso es el nombre de nuestro Salvador. Bienvenido a su casa, a su iglesia, Asambleas de Dios Sur de Lawrence, ubicados en el 132 de la Parker Street, en esta preciosa ciudad de Lawrence. Y gracias por estar sintonizándose con nosotros a través de todas estas redes sociales, plataformas, ¿verdad?, que vía WhatsApp, vía YouTube, vía Facebook Live, en la que podemos transmitir la palabra de Dios, esa palabra refrescante, ese bálsamo refrescante a nuestra alma. Por eso venimos contentos para escuchar la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así también recordándole, dándole estos anuncios, que ya estamos abiertos. Estamos los domingos a las 10 de la mañana, gloria al Señor, es nuestro primer servicio, y el segundo servicio empieza a las 12 p.m. Así que gloria al Señor, gloria al que vive, que el Señor está con nosotros como gran, poderoso gigante. Así que lo que se han acabado de sintonizar, gloria a Dios, vamos a buscar en nuestras Biblias, y este es nuestro estudio y oración. Vamos a buscar en el libro de Isaías,
Capítulo 30, gloria al que vive. Siempre recordando nuestro altar familiar. Es importante tener nuestro altar familiar. Es importante tener esa comunión con Dios. Es importante orar. Es importante ayunar. Es importante meditar en las santas y sagradas escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar en Isaías capítulo 30, versículo 8. Y el tema de este precioso estudio es el poder y la evidencia de la palabra de Dios. El poder y la evidencia de la palabra de Dios. El poder y la evidencia de la palabra de Dios. Al que está al lado suyo, dígale, el estudio de hoy es el poder y la evidencia de la palabra de Dios. Y como tema y como versículo principal para lanzar nuestro estudio se encuentra en Isaías capítulo 30 versículo 8, y la palabra se lee en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Mira cómo el Señor nos habla. Ve pues ahora. El Señor le dice a este siervo, a este profeta, vamos a decir evangelista, gloria a Dios, que anuncia buenas nuevas. Dice, escribe esta visión en una tabla delante de ¿quién? De todo testigo, y regístralas en un libro para que quede en el día postrero, eternamente y para siempre. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde, que su Santo Espíritu nos ayuda, nos levanta y nos conforta. Señor, pedimos tu sabiduría, tu guianza, pedimos tu espíritu de sabiduría y de poder, Señor, y de enseñanza para interpretar tu santa y bendita palabra. Señor, que tu palabra toque los corazones, que tu palabra traspase cada pantalla, que tu palabra es como el aliento, el suspiro que sale de lo más profundo de tu ser para cada uno de tus hijos, Señor. Tú eres nuestro hacedor, nuestro Señor, nuestro guía. Usted es nuestro Padre Celestial. Usted nos conduce, Señor, a esa ciudad y morada celestial que nos espera juntamente contigo en la eternidad. Pedimos, Señor, que los hijos pródigos escuchen esta palabra, que los que de oídas te habían oído, hoy sus oídos sean abiertos, que la luz de su entendimiento sea alumbrado, que sus ojos puedan ver la hermosura y contemplar la belleza de su santidad, Señor. Glorifícate en cada necesidad en esta hora, mientras va pasando el estudio, Señor, que cada palabra suya llegue al propósito, a la necesidad, Señor, del alma viviente que esté escuchando en esta hora. Por el poder de tu palabra lo pedimos, por el nombre que es sobre todo nombre en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, en ese nombre en cual creemos, confiamos y habitamos y estamos refugiados, en ese nombre llamado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mi alma bendice la presencia del Señor. Y el tema de este precioso estudio, el poder y la evidencia de la palabra de Dios. El poder y la evidencia de la palabra de Dios. Quise buscar el significado de la palabra poder, y dice que es tener la capacidad o facultad de hacer algo determinado, o decir que es la capacidad, es la autoridad, es la facultad para determinar, para hacer algo preciso. La evidencia es la cualidad de evidente. También busca la palabra evidencia, es la cualidad de evidente, similar a certeza, convicción, es similar a seguridad,
Evidencia es similar a convencimiento. Evidencia es similar a persuasión. Gloria a Dios. Vemos que la palabra de Dios, la Biblia, esa santa palabra que Dios nos ha dado, que la tenemos en nosotros, la tenemos imprenta en diferentes formas, diferentes colores, la tenemos ahora por nuestros vías celulares, es decir, la tenemos en varias formas. Cómo podernos nosotros conectarnos, aprender, corregirnos e instruirnos, desarrollar, ¿verdad?, nuestro entendimiento a través de la palabra. Y vemos que la Biblia ha demostrado ser la palabra de Dios. Por mucho tiempo hemos visto que la Biblia ha demostrado ser la palabra de Dios. No es un libro común, no es una obra literaria del siglo XVII, siglo XVIII, no es una obra de William Shakespeare o Miguel Cervantes. Vemos que la palabra de Dios es su palabra. La Biblia es la santa, sagrada de Dios. Dios ha tenido la intención, oigan mis hermanos, Dios ha tenido la intención, Dios se ha propuesto, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Hacedor, el que creó el universo con su palabra, que lo creó todo en lo que no se veía y ahora lo que podemos ver. Dios ha determinado, Dios se ha propuesto, el Padre se ha propuesto la intención de que su palabra quede para siempre. Es el libro sagrado que leemos, la Biblia, que estudiamos, obedecemos y predicamos, merece ser llamado, aleluya, la palabra de Dios. Es la veracidad de la Biblia, no está en discusión. No está en discusión la palabra de Dios. No está en discusión porque es veracidad. Y es la palabra de Dios, nos enseña y es la regla de fe y conducta para nuestra vida cristiana. Es decir, que la palabra de Dios nos enseña las reglas de fe, nos enseña la conducta de una vida cristiana, de una vida viviendo bajo la voluntad, el designio, la voluntad, el designio, el propósito, el placer de Dios. De cómo nosotros sus hijos podemos caminar bajo ese poder y evidencia que hay en su palabra. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2 cuán poderosa es la palabra de Dios. Dice que no os conforméis a este siglo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Romanos, no conforméis a este siglo, no nos vamos a conformarnos a lo que estamos viendo alrededor de nosotros, sino transformados. Que el Señor nos enseña a que nuestro ser, nuestra conciencia, todo nuestro interior sea transformado por el poder y la evidencia de su palabra. Dice, transformado por medio de la renovación. Es decir, que somos seres que tenemos que ser renovados por vuestro entendimiento, para que usted y yo comprobamos la buena voluntad de Dios, que primeramente es agradable y es que perfecta, agradable y perfecta. Cuán grande es el poder de la palabra de Dios, cuán grande y poderosa evidencia es la palabra de Dios. Vemos también en Marcos 13:31, cielo y tierra pasará, pero las palabras de nuestro Señor no pasarán. Hay algo muy importante en la vida de un ser humano. Escuchamos en el mundo que las palabras se las llevan el viento. No, la palabra produce un efecto. La palabra produce un efecto, causa efecto, produce un efecto a lo que es enviado. Y a la palabra de Dios, que ese es el pensamiento de nuestro Padre, trae un propósito, trae un destino, trae una consecuencia, una transformación en todo nuestro ser. Es una renovación constante en el nombre poderoso de Jesús.
También vemos que la Biblia o la palabra de Dios, la Biblia, ella contiene la mente de Dios. Como yo sé que Dios es un Dios santo, porque su palabra me lo indica. Como yo sé que es un Dios sobrenatural, porque su palabra nos enseña. Ella es la evidencia de su poder. Ella es el poder de su palabra. Es su palabra. También contiene la mente de Dios, la realidad y la necesidad de nosotros, de hombres. Contiene el mensaje de la salvación y la condenación y la condición de los pecadores. También vemos que la palabra de Dios es un ungüento a nuestra vida, a nuestra alma, es un bálsamo, es refrescante a nuestro ser. Pero también hay un propósito en el poder y en la evidencia de la palabra de Dios hacia nosotros, la humanidad. La primera evidencia es la evidencia de su luz. La palabra contiene la luz para el perdido. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, y es una evidencia perfecta, porque Él dice en el Evangelio de San Juan: yo soy la luz del mundo. Usted se imagina cuando no hay no haya esa luz, no existe, hay escasez de luz, no hay luz completamente. ¿Qué pasa? Nos golpeamos, nos herimos porque hay objetos que interfieren en nuestro caminar, ¿verdad? Nos podemos herir unos con otros sin querer por la falta de luz. Pero la evidencia de su palabra, el poder de su palabra, dice que Él es la luz del mundo. Y la luz vino a alumbrar a toda tiniebla. La luz vino a alumbrar a todos nosotros los hombres. Esa luz de salvación. Y esa es la evidencia de su palabra. Es la evidencia de cómo el Señor viene a alumbrar al pueblo que estaba en tinieblas, dice los evangelios. El pueblo que estaba en tiniebla vio gran luz. Qué poderosa es la evidencia. Qué poderosa es la evidencia del poder de la palabra que sale del omnipotente creador de palabras y de gloria. Mi alma bendice al Señor. Esta luz nos enseña, es la evidencia que nos enseña a caminar en justicia. Es la evidencia que te enseña la luz de salvación. Es la evidencia que te enseña a caminar en justicia, a caminar en salvación, a andar en la verdad en esta tierra de viviente. Cuando existe la falta de luz, es fácil de lastimarnos y caer a un precipicio y lastimarnos. Es necesario la luz. ¿Y qué más podemos ver? La evidencia de Dios, la evidencia de su palabra. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Ese Jesús de manos perforadas, ese maestro por excelencia, nos enseña por el poder y la evidencia que hay en su palabra, que Él es la luz que llega a nuestro ser. Gloria a Dios. Y esa luz nos enseña a caminar por sendas de amor, a caminar por sendas de rectitud, a caminar por sendas de justicia. Gloria a Dios. La palabra de Dios, la segunda evidencia también es que ella es pan para el hambriento. Oye, la palabra de Dios no solamente también es luz, es también que pan para nosotros, el hambriento. Jesús nos dijo que es el pan de vida. Él es el pan de la vida. Él es el pan de la vida. Él es el pan de la vida eterna. Ahí vemos otra evidencia de su poder. ¿Sabes una cosa? Necesitamos comer. Necesitamos alimentar todo este cuerpo natural, pero así también dentro de tu ser, tu cuerpo, tu hombre interior necesita un alimento espiritual, un pan espiritual, y ese pan
te da vida a tu alma, renueva tu entendimiento, te hace caminar, te hace creer, te hace existir, te hace tener metas. Y ese es el pan de la vida. Y ese es el pan que Jesús, dice la palabra, que pan del noble comió los hombres. Y ese pan divino está ahí para ti y para mí. Nosotros necesitamos el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Ella nos fortalece, ella nos da vida, ella nos da la esperanza. ¿Usted se imagina, usted sin tener esos requisitos? Necesitamos la luz también natural y la luz espiritual. Y nuestro amado Señor se refleja como el dador de la luz, pero también es una evidencia que también se representa como el dador y el pan de vida. Él es el pan de vida. Él es el pan de la vida. Nosotros corremos hacia ese panadero por excelencia. Oye, cualquiera de las cosas que tú quieras poner a Jesús, ahí cabe Jesús. Como el dador de la vida, el que da el pan por excelencia, cualquiera que tú, el sembrador de la vida. Jesús es y será en todo nuestro entorno está nuestro Señor Jesús. Por eso el poder y la evidencia de su palabra. También hay una evidencia, es la espada del soldado. Efesios 6:17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros somos llamados a ser soldados. El apóstol Pablo escribe en el libro una epístola a la iglesia de Efesios y dice que representa a un cristiano con toda la armadura. ¿Usted se imagina un soldado sin espada? ¿Usted se imagina un soldado sin su equipo de soldado? Va a la guerra y lo van a matar. Pero entonces la palabra del Señor nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y esa palabra es más cortante. Y esa es la palabra de Dios que te da victoria. Y esa es la palabra de Dios. Usted como soldado del ejército celestial, necesita su espada para estar, mira, en posición de guerra. Para poder ganar todas sus batallas en esta tierra de vivientes. Se necesita la espada del Espíritu. Esa es la palabra de Dios. Ese es el poder y la evidencia de la palabra de Dios. También en Hebreos 14:12 nos dice, y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Es decir, que esa espada llega a lo más profundo de nuestro ser. Esa espada nos enseña, nos capacita, nos doma, nos perfecciona. Y esa es la bendita palabra del Señor. Usted se imagina un cristiano sin Biblia. Usted se imagina un hijo de Dios sin palabra. Estamos muertos. La palabra de Dios produce cambios. La palabra de Dios produce vida. Dice la palabra, y dijo Dios. ¿Cuántas veces, cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, cuántas veces vemos esa palabra, y dijo Dios? Y dijo Dios, hay poder cuando el aliento de su palabra sale de su boca para hacer un efecto en su vida y en mi vida. La palabra de Dios hace efecto. La palabra de Dios produce cambio. La palabra de Dios es un verbo que continuamente está en acción y en movimiento. Es un verbo de accionar, es un verbo de pensar, es un verbo de actuar. Qué bonita es la palabra de Dios. Donde usted quiera poner en la gramática, ahí está la palabra de Dios. Cualquier palabra que usted busque en la Biblia, el significado está relacionado con la palabra de Dios. Mi alma bendice al Señor. Vemos también nos da sed. Y usted puede tomar esta agua natural. Y puede usted ejercitarse, caminar, correr. Y mire, y sudar.
y tomamos nuestra agua y ahí queda. Pero yo le voy a decir algo. Dice, Él es el agua que refresca. Él es también la evidencia de su palabra, que Él es el agua de vida eterna. Algo le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana. Él le dijo en San Juan 4:14, Él le dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendré sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta de vida eterna. Dice en el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebe del agua natural va a tener sed. Pero el agua que Cristo te da, que refresca tu alma, esa agua que es de vida eterna, produce en tu vida esa satisfacción que afuera el sistema, el mundo, el pecado no puede darnos. Alabado Dios. ¿Sabes por qué? Porque usted y yo fuimos creados para adorar su nombre. Porque usted y yo fuimos creados para rendirnos ante su voluntad. Y siempre nos vamos de mal en peor cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando tomamos esa agua de vida, esa agua que refresca nuestra alma, todo nos va bien. El salmista David dice en Salmos 42, y es un salmo que nosotros lo hemos leído bastante. Dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Mira que este hombre, el salmista, se compara a sí mismo como un ciervo que brama, un ciervo que aúlla, un ciervo que emite sonidos porque tiene sed de Dios. Qué bonito es tener sed de Dios. Dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mira, nuestra alma debe de tener sed de Dios. Hay personas que tienen sed de necesidades físicas, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa sed por Dios, esa búsqueda por Dios, esa hambre por Dios, esa hambre, necesidad del Señor en nuestras vidas. Dice en el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Dice también en el versículo 5, versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida. Me acordaré por tanto de ti, de la tierra del Jordán. Un abismo llama a otro abismo a la voz de su cascada. Qué lindo, podemos ver la necesidad de este salmista confesando, reconociendo su necesidad. Usted sabe, cuando nosotros hay sed, todo nuestro cuerpo se deshidrata, podemos hasta desmayarnos. Es vital, todo nuestro cuerpo está formado de agua. El agua es vital para nosotros. Así es de vital su palabra en nuestras vidas. Así es de vital la palabra de Dios a nuestro ser. Mire, cuando no hay palabra de Dios en el corazón de una persona, hay mortandad. La visión se apaga, pero cuando tenemos la palabra de Dios, ese refrescante bálsamo, ese vaso de agua que refresque el alma, que tenemos sed de Dios, que tomamos de esa agua de vida eterna, que nos refugiamos en los brazos del Señor. Él es un río poderoso donde nosotros, mira, nos inundamos ahí en este río de gloria y su presencia se manifiesta en nuestras vidas. Mira, era como este profeta que caminaba, cuando entraba hacia el río, le daba por los pies, las rodillas, los tobillos, las rodillas, hasta que se llegó a ser inundado. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Mi alma bendice al Señor. También también dice en Proverbios 3:8, gloria al Señor. Mi alma bendice tu nombre, Padre. Dice también que porque será medicina tu cuerpo y refrigerio
para tus huesos. La palabra del Señor es como un bálsamo refrescante. La palabra de Dios es un aceite que sana las heridas. La palabra del Señor es medicina a nuestro interior. Hay heridas causadas por palabras, pero ahí está la palabra de Dios que sana nuestro corazón, que venda nuestro corazón. La palabra de Dios es una clínica a nuestra alma. La palabra de Dios es, como me decía una hermana, es una pastillita que nosotros la tomamos y nos alivia de todos nuestros dolores. Qué bonito poder decir, alabado sea el Señor, que Dios es el que sana, restaura todo nuestro ser, todo nuestro interior. Dice que eres medicina. Él es tu promesa de medicina, Él es tu suero, Él es Él es tu vitamina, Él es tu bálsamo, Él es tu aceite, Él es tu inyección para que te levante tu hemoglobina. Es decir, que Dios está aún hasta en las medicinas, en todo lo podemos ver, en todo nuestro entorno podemos ver el poder y la evidencia de la palabra de Dios. Los enfermos corrían a Jesús. Los enfermos corrían a Él porque Él solo podía sanar. Él podía sanar a la viuda de Naín, el hijo de Naín, de la viuda de Naín. Él podía sanar, levantar a Lázaro de los muertos. Vemos Jesús, el mismo Jesús de ayer, es el mismo Jesús de hoy, sanando, trabajando en nuestro ser, haciendo milagros. Jesús nos enseñó que hasta este instante, ahora mismo, nuestro Padre, su Padre y nuestro Padre está trabajando. Gloria a Dios. Eso es lo que quería traer, que ese es el poder y la evidencia de la palabra de Dios. Pero vemos que al leer también y introduciéndonos un poquito más al Nuevo Testamento, vemos un hombre que fue llamado por Dios. Y este hombre, el apóstol Pablo, en sus cartas paulinas, él se describía a sí mismo en sus cartas, en sus salutaciones, como el apóstol y siervo de Jesucristo. Vemos que este hombre elogiaba a una iglesia que era la Tesalónica. Esta iglesia, en una de sus epístolas, él elogiaba, admiraba la condición de esta iglesia. Y en una de sus cartas la elogiaba a los creyentes de Tesalónica. Y Tesalónica, le quiero hablar un breve resumen o algo para saber. Tesalónica o Salónica es la segunda ciudad de Grecia y la capital de la región de Macedonia. Y también fue un puerto muy importante en aquella ciudad. Y vemos también que en este precioso 1 Tesalónica capítulo 2 versículo 13, vemos cómo el apóstol Pablo dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, que la palabra de Dios ellos la recibieron con gozo. No la recibieron, no, fue Pablo, no, eso no importa. No, la recibieron con gozo en sus corazones. La recibieron recibiendo esperanza en sus corazones. Recibieron esa palabra como un poder que transforma. Recibieron esa palabra como una evidencia, que es la poderosa palabra de Dios que puede transformar vidas. Y el apóstol Pablo la elogiaba, él la elogia a estos preciosos creyentes de esta iglesia. Vemos cómo hablaba. Dice que por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, cuando se enseña, se predica y usted recibe esa palabra de Dios,
hay una transformación, hay un cambio, hay una transformación. Todo su ser va regenerándose, transformándose, renovándose, restaurándose, porque la palabra de Dios es de causa y efecto. Dice que así como desciende la lluvia, así desciende la lluvia y riega la tierra. Y es un propósito cuando la lluvia desciende y riega la tierra, y la tierra produce los frutos deliciosos que usted y yo comemos. Así es la palabra de Dios, que desciende al corazón del hombre, riega el corazón infértil del hombre y lo hace fértil para que produzca frutos, fruto de labios, fruto de fe, fruto de esperanza, fruto de amor, fruto de benignidad, fruto de compasión. Y esos sabrosos frutos lo disfruta el Padre y lo disfruta usted. A su nombre sea la gloria. Mi alma bendice al Señor. Yo escuché una vez leer a alguien, escuché decir a alguien que cuando se lee la palabra de Dios se lee para ser sabio. La palabra de Dios se cree para ser salvo, y la palabra de Dios se lee y se practica para ser santo. La palabra de Dios se lee para ser salvo, para creerla y ser salvo, y practicarla para ser santo. El verbo, vemos los tres verbos: ser, creer y practicar. Lo vemos ahí. Yo quiero ser sabia, ahí está la palabra, es una evidencia, hay un poder de su evidencia de ser sabios, también de creerla para ser salvos, también para ser santos, practicarla, para practicar la santidad del Señor, para ser, si ya no pecamos más, ya la palabra de Dios está en mi corazón y la practico para no pecar más, para no andar en camino, en senda de injusticia, sino en sendas de rectitud y obediencia. Mi alma bendice al Señor. ¿Sabes una cosa? También en el poder y evidencia de la palabra de Dios, también es lámpara y lumbrera. Gloria a Dios. Salmos 119. Gloria al que vive. Salmos 119:15. Todos lo sabemos. Y dice así, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es lámpara y lumbrera. El salmista David describe la poderosa naturaleza de la palabra de Dios. Es lámpara y luz. Él describe esa potencia de poder que hay en su palabra, esa naturaleza de Dios a través de su palabra. Podemos entender y comprender a nuestro Dios porque en su palabra esta Biblia está en los pensamientos de Dios, el accionar de Dios, el conducir de nuestro Padre, el actuar de nuestro Padre, es como nuestro Padre defiende a sus hijos, es como nuestro Padre provee a sus hijos. Conocemos a nuestro Padre, a nuestro hermano mayor Jesucristo, por el pensamiento de su palabra. Ella misma es la voz de nuestro Creador. Y la palabra es una lámpara que descubre todo nuestro interior. La palabra de Dios es como un espejo y también como una lámpara, que ella nos enseña cómo está todo nuestro interior, nuestro corazón, nuestra condición. Cómo está nuestro interior delante de nuestro Padre, delante de nuestro Hacedor, delante de nuestro Dios y también de nosotros mismos. Ella nos enseña, nos redarguye, nos corrige también cuando actuamos mal. También, gloria a Dios, ella nos dice cuando estamos mal. Ella nos dice, actuaste mal, no debiste hacer esto. Esta es la palabra de Dios. ¿Y ella qué?
ella nuestra todo nuestro interior. También una lámpara arde con el aceite del Espíritu Santo, escudriña y revela lo más profundo de nuestro corazón. Mire qué poderosa es ese poder y esa evidencia de la palabra de Dios. Es una lámpara que arde con el aceite del Espíritu Santo, escudriña y revela lo más profundo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón en este momento? ¿Qué hay en nuestro ser en este instante? ¿Qué está dejando de arder en nuestro corazón? ¿Qué es lo que está interviniendo para que no arde el aceite de la unción en nuestro corazón? ¿Qué hay en esta hora en tu corazón o nuestro corazón que nos está quitando la fluidez del aceite del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Nos revela los secretos que nos hacen tropezar en nuestro caminar de fe. También nos revela esa lámpara, esa lumbrera, nos revela los secretos que nos hacen tropezar en nuestro caminar de fe. La palabra, la luz para nuestros ojos, también es luz para nuestros ojos a fin de que desarrollemos la visión espiritual. Esa luz la necesitamos para tener una visión espiritual y que podamos ver a través de los ojos de Dios y no ver a través de nuestros ojos carnales, sino a través de los ojos de Dios. Necesitamos la luz del Señor, necesitamos estas palabras, necesitamos esa presencia de Dios, necesitamos la palabra de Dios. Ella nos conduce, ella nos abre la luz del entendimiento. El apóstol Pablo decía en el libro de los Efesios que él pedía al Señor que la luz de su entendimiento sea alumbrados. Es decir, necesitamos que nuestro entendimiento, nuestra visión sean alumbradas por la evidencia de la palabra de Dios. Es necesaria esa evidencia, es necesario ese poder en nuestras vidas. Gloria a Dios. También es la luz a nuestros pies para que podamos caminar en la senda de la perfecta voluntad de Dios. Como el apóstol Pablo nos decía en Romanos 12:2, la agradable, perfecta voluntad de Dios. Primeramente es agradable y perfecta. Es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. También la palabra de Dios es fuego y martillo. La palabra de Dios es fuego y martillo y la encontramos en Jeremías 23:29. Mi alma bendice tu presencia, Señor Todopoderoso. 23:29, Jeremías 23:29, gloria a Dios. Y dice así: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra de Dios es la evidencia. Como un fuego destruye, gloria a Dios, todo lo malo que pueda haber en nuestro interior. Ella se representa como un fuego devora, arrasa, destruye y desola todo lo que no es bueno. También el fuego tiene un propósito de purificar nuestras vidas. Y la palabra del Señor se representa como un fuego que purifica, como un fuego que limpia. También el apóstol Pedro habla que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Como el oro se prueba, así nuestra fe se purifica, así nuestra fe. El fuego purifica. Y el Señor representa su palabra como un fuego purificador. También creo que en el libro de Malaquías habla de su palabra como jabón de lavadores. Es decir, el Señor, donde quiera que usted lo ponga, ahí está la palabra de Dios trabajando en su vida, trabajando en su interior, trayendo bendición a su vida. Gloria a Dios. Y déjame decirle que hay escorias.
Hay escorias mientras el proceso de purificación. Hay escorias dentro de nosotros donde es necesario que el fuego de la palabra penetre a nuestras vidas para que esas escorias sean eliminadas, sean destruidas por el poder del fuego de la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Necesitamos, aleluya, que esas impurezas en nuestras vidas como creyentes, esas impurezas, escorias, sean derribadas, sean quemadas, sean destruidas por el fuego de su palabra. Gloria a Dios. También el fuego, aleluya, produce calor. El fuego derrite. Y también el fuego de energía es como gasolina que se pone en un motor para que ese motor corra en marcha. Así es la palabra de Dios, es como fuego, decía en Jeremías, gloria a Dios. También la palabra de Dios es un martillo. Gloria a Dios. Cuando estábamos renovando en el tiempo de la pandemia y mientras estábamos quitando las paredes, los muchachos, los hermanos de la iglesia ayudando al pastor, y yo veía que los hermanos y el pastor tenían unos tremendos martillos pesados, unas mandarrias, gloria a Dios, pesadas. Y yo veía que ellos respiraban y comenzaban a darle contra la pared para que colapsara la pared. Cuando haber terminado todo, colapsó la pared. Luego encontrábamos piedras, gloria a Dios, cuando estábamos haciendo el bautisterio. Y mi mente se elevaba y pensaba y decía, wow, y hablaba con el pastor y decía, mira cómo dice la palabra del Señor. Y había piedras, muchas piedras. Y le decía al pastor, mira como dice las escrituras en el libro de Jeremías capítulo 23 versículo 29, que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Y cuando yo agarraba un martillo y comenzaba a ponerle en práctica como dice las escrituras y comenzaba a darle ahí a la piedra, gloria a Dios, con el martillo, habían piedras que eran fáciles de quebrantar. Y yo decía, Señora, si son nuestros corazones, cuando llega la palabra de Dios, cuando llega el martillo de la palabra de Dios y viene el Señor y quebranta nuestros corazones. Pero habían piedras que eran difíciles de darle, que el martillo le daba y ellas no se quebraban. Y mira, yo tenía que darle a veces hasta 5 veces para que pudiera quebrantarse la piedra. Y yo meditaba en eso y decía, Señor, hay corazones de piedras que son fáciles de quebrantar, pero hay corazones de piedras que son difíciles de quebrantar. Pero en la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra, que quebranta todo tipo de piedra, no importando si es mármol, no importando cuál piedra que sea, la palabra de Dios hace el efecto. Y vemos que la palabra de Dios, Jeremías no la representa como algodón, como suave lana o como suave seda. La representa como un instrumento pesado, un martillo que da forma. Y es como un escultor que toma la piedra y amorfa. Ese escultor llamado Jesucristo mira la piedra y dice, no me agrada. Voy a darle mi forma, voy a darle mi moldura, voy a hacer de esa piedra una obra perfecta. Y así hace el Señor en nuestras vidas por medio de su palabra. Gloria a Dios. Mi alma bendice al Señor. Así que la palabra de Dios nos da el modelo. Ese martillo es necesario quebrantar, aunque no duela, pero al final tiene bendición y recompensa de parte del Señor. También la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios nunca pierde su fuerza. La palabra de Dios es la misma palabra que le habló a Abraham, que le habló a Enoch, que le habló a Josué,
que le habló a Pablo, que le habló a Pedro, que le habló a usted, que le habló a mí. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. La palabra de Dios sigue siendo poder y potencia para transformar los corazones. La palabra de Dios transforma el alma, transforma la mente, cambia el corazón de un más vil pecador, gloria a Dios, para hacer la mejor obra perfecta en el corazón del hombre y la mujer que teme a Jehová. Por eso es necesario, dice la palabra, que con todo el Padre quiso quebrantar al Hijo. Y el Hijo se sometió en obediencia, porque sabe que la obediencia trae victoria. La obediencia trae corona a nuestras vidas. Mi alma bendice al Señor. El apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, gloria al que vive y al que reina. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos. Usted y yo somos renacidos por la palabra de Dios. No de simiente corruptible. Nosotros nacimos de una simiente incorruptible. Y esa es la simiente llamada la palabra de Dios, que vive y permanece en usted y en mí. Nosotros cuando llegamos a Cristo nacemos de nuevo. Nacemos por el poder de su palabra. No nacemos de una corruptible, no. Ahora de una incorruptible, gloria a Dios. Es viva, produce cambios, resultados, gloria a Dios. Es la palabra de Dios como semilla, es su ADN dentro de nosotros, es la misma esencia de Dios dentro de nosotros, en este nuevo hombre. Ya ese hombre caído ya no, sino un hombre, ese segundo Adán, esa simiente del Dios poderoso dentro de usted y de mí, que vive dentro de nosotros. También Isaías 5:11 nos dice la palabra del Señor, que es tan viva y eficaz, que así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para lo que envié. Aquellos los que envié son usted y yo, aquellos los que confiamos en su palabra. ¿Cómo agrado a Dios? Obedeciéndole, agradándole. ¿Cómo le agrada a mi alma? Creyéndole al Señor. Cuando el Señor manda una palabra, no regresa nuevamente a su boca. Él la manda con un propósito, un destino y una perfección en nuestras vidas. Es necesario esta poderosa palabra de Dios. La espada de dos filos era famoso por su facilidad de penetración. El Señor sabe cómo llamar las cosas. El Señor dice que su palabra es una espada de dos filos y que eran tan buenas esas espadas, tan famosas, que eran tan penetrantes. Dice, a nuestra alma, hasta los tuétanos, llega esa tremenda palabra del Señor Jesús. La palabra de Dios también para mí la reflejo como un cirujano que tiene en sus manos el bisturí. Y delante de ese cirujano, doctor, médico cirujano, cuando están dando la cirugía, estamos desnudos y él ve todo lo que está dentro, nuestra condición que hay dentro de nuestro cuerpo. Así hace el Señor dentro de nosotros. También dice en Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas de su boca y salía una espada aguda de 2 filos. Eso nos dice que así es la palabra de Dios, es comparada a una espada filosa. Y puso mi boca como espada aguda, Isaías 49:2, y dice que toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, que como palabra, como espada aguda, es la palabra de Dios. La palabra de Dios como cortante, quiebra, destruye
todo lo que no le agrada a nuestro Dios y aún destruye lo que hay dentro de nuestro ser. Y esa es la misma palabra que nos enseña, nos redarguye, y con esa misma palabra que nos enseña, nos redarguye, nos renueva, es la misma palabra que nos enseña a combatir contra el diablo, a Satán, al mundo y al pecado. Gloria a Dios, al que vive. Y ya en mi conclusión del estudio de hoy, quiero dar en la conclusión, dice, el salmista enfatiza que la palabra de Dios es una lámpara que alumbra la conciencia para que nos demos cuenta quiénes somos. La palabra del Señor nos enseña quiénes somos en realidad. Gloria a Dios. Descubriendo nuestros defectos, reconociendo nuestros errores. Ellas nos dicen exactamente lo que somos. Sin la palabra de Dios nos formamos un concepto falso de nosotros mismos. Exageramos nuestras virtudes y minimizamos nuestros defectos. La palabra de Dios antes de alumbrar el camino por donde vamos, afuera nos alumbra dentro, y la conciencia dentro de todos hay defectos que corregir, malos pensamientos que destruir, un mal carácter que mejorar y negligencias que superar, áreas débiles que fortalecer en Cristo Jesús. Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. El poder y la evidencia de la palabra de Dios. Hay poder en la palabra, hay un cambio en nosotros cuando hacemos como estos creyentes de Tesalónica, que recibimos la palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella nos da la vida. Ella nos redarguye, nos corrige y nos enseña. Ella nos da victoria, ella nos enseña cómo pelear, ella nos enseña a cómo dirigirnos. Ella es el mapa divino a la ciudad celestial. Gracias, Padre, porque tu palabra es el aliento de vida a nuestra alma. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender que hay un poder y una evidencia en tu palabra. Es como fuego, es como martillo, es como luz, es como lámpara, es como un pan, es como un agua, es como un espejo. Gracias, Señor, te adoramos. Te pido, Señor, que esta palabra haya llegado a los corazones. Señor, y si algún día, Señor, alguien está viendo este estudio, Señor, sea marcado por tu palabra, en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias por la bendición de ser tus hijos, Señor. Gracias porque estás con nosotros y en nosotros, y tu palabra nos alienta, nos fortalece. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has escuchado este estudio y te ha gustado y sientes que el Señor ha tocado tu corazón, este es el momento de venir a los brazos de amor. Este es el momento de venir a la casa del panadero, a la casa del que da el pan, al que tiene el pozo y la fuente del agua de vida, aquel que da esa agua de vida eterna, aquel que inscribe tu nombre en el libro de la vida, aquel que sana tus heridas y tus dolencias, ese médico por excelencia llamado Jesucristo, aquel que te llama desde las tinieblas para trasladarte a su luz santa y poderosa y accesible. Si has decidido este paso, repite después de mí la oración de fe. Señor Jesús, reconozco que he estado fuera de ti. Hoy te llamo mi Señor y mi Jesús, mi Salvador, reconociendo que tu palabra hay poder para transformarme, cambiarme y renovarme. Pido, Señor, según tu voluntad y según tu palabra, ser renovados, Señor, y renacidos por tu palabra.
Que tu palabra llegue, Señor, y cambie todo mi ser. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias por llamarme hijo e hija. Gracias por lavarme con la sangre gloriosa del Cordero de Gloria. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Te felicito. Estás en la mejor decisión. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Estás en el camino de los vencedores, de los que estamos seguros en la palabra de su poder, en el Cristo de la gloria. Así que queremos saber de ti, queremos conocerte, queremos conocer los testimonios, queremos saber de ti, en el nombre de Jesús. Así que recordando a todos nuestros hermanos, que tenemos 2 servicios, uno a las 10 de la mañana y uno ahora a las 12 p.m. Así que mis hermanos, Señor le bendiga, el Señor le guarde y el Señor esté con ustedes por todos los siglos. Así que les amamos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Shalom.